Esta semana se ha difundido una importante encuesta a nivel nacional sobre los hechos que definen la naturaleza de la delincuencia y la criminalidad en nuestro país, pero también la percepción que los peruanos tenemos de ellas. Y esta encuesta ha sido hecha por la Compañía Peruana de Investigación, CPI, en 40 distritos de Lima y 76 distritos de regiones. Algunos de los hechos delincuenciales quedan confirmados y siguen siendo vigentes, otros se reducen y otros aumentan. Y hemos invitado al gerente general de CPI, el señor Omar Castro, para que nos haga algunas precisiones sobre los hallazgos de esta encuesta, pero también hemos invitado a un especialista del análisis y de la lucha contra la inseguridad y la delincuencia, el señor Ricardo Valdés, que ha sido viceministro del Interior y que es directivo de Capital Humano y Social, que ha venido haciendo publicaciones que han marcado naturalmente una nueva percepción también de los fenómenos estructurales vinculados a la delincuencia y la criminalidad en nuestro país. Omar Castro, muy buenos días, bienvenido a RPP. Ricardo Valdés, muy buenos días también y bienvenido también a RPP. Gracias. Señor Omar buenos Castro, días, Fernando. Sí. Buenos días, Ricardo. Quisiera que usted comience, Omar Castro, destacándome lo más importante y lo más novedoso que ha habido en esta encuesta hecha el mes de febrero, pero que tiene una amplitud que es representativa de las regiones de nuestro país, de los sectores sociales de nuestro país y de las edades de nuestra población. Sí, es correcto. Esta es una encuesta bastante completa, Fernando, muy amplia, en detalle, sobre el tema de la inseguridad ciudadana. Y creo que lo más destacable y lo que debemos resaltar es que hace un tiempo se habló de que la delincuencia tenía mucho de percepción, la inseguridad tenía mucho de percepción. Es cierto esto, lo que no queremos negar de que existe un incremento en los actos delictivos que se vienen desarrollando en el día a día en el país, pero lo que ha crecido mucho también es la percepción sobre la inseguridad. Hoy el ciudadano tiene más temor del que tenía en el 2013, en el 2015, en el 2019, y esto se debe a ciertos elementos especiales, como la ferocidad cuando se comete el delito, y que obliga a muchas personas a cambiar su forma de vida, el evitar ciertas horas de salir de su casa, el cambiar ciertos comportamientos y conductas. Y esto es porque hay un crecimiento en las regiones del país y en Lima sobre ciertos tipos delictivos que hoy ocurren mucho más, como la extorsión, el asalto a mano armada. Un claro ejemplo de esto, y Ricardo en sus investigaciones también lo debe haber visto, es que a un joven de 12, de 13 años antes se le arranchaba un celular y el ladrón corría. Ahora, por robarle un celular a un joven, se le tira al piso, se va con un arma soportante, y eso hace que la noticia sea distinta y el temor con que vive la familia de esa víctima se multiplique también. Sí, yo quisiera preguntarle a Ricardo Valdés, uno de los hallazgos que ustedes han destacado este año pasado es el hecho de que la minería ilegal pueda hoy mover mucho más dinero que el narcotráfico. Es decir, estamos ante un actor económico de la criminalidad organizada mayor y que había venido pasando desapercibido. ¿Cómo se vincula ese hecho mayor, el que la minería ilegal sea hoy más importante como volumen económico que el narcotráfico? ¿Cómo se vincula esta realidad con los hechos de la calle, con los hechos que afectan a los individuos cada día, que son aquellos objeto de la encuesta de CPI? ¿Qué tal? Bien, es un poco difícil hacer esa relación, puesto que cuando pensamos en minería ilegal, lo que estamos pensando es una zona básicamente rural, en donde la concentración del delito estadísticamente es inferior a la que suele ocurrir en temas de estadísticas de inseguridad ciudadana, que por definición contempla una ciudad que inclusive se clasifican con ciudades con más de 20.000 habitantes o menos de 20.000 habitantes, de acuerdo a las estratificaciones que suelen hacerse en las estadísticas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se vincula? Se vincula, yo creo, por el desarrollo de ciertos aparatos logísticos que le dan soporte tanto a la inseguridad ciudadana y a la delincuencia en zonas urbanas. Hablemos, por ejemplo, de La Libertad,
donde tenemos ambos fenómenos, ¿no? Y que ha sido parte de esta declaración de emergencia reciente. Por un lado, Patás, donde hay una altísima concentración de minería ilegal y de grupos armados que están desarrollando la minería, apropiándose del material de otros mineros o inclusive trabajando en socavones de minerías privadas, en donde han estructurado todo un mecanismo para hacerse del control de este material y de estas minas. Y hay un sistema logístico que les permite, digamos, operar. Este sistema logístico supone la contratación, por ejemplo, de organizaciones criminales que operan en la ciudad. Me refiero a sicarios, me refiero a organizaciones criminales que están asentadas en la costa, en la ciudad de Trujillo, y que se dedican también al secuestro y a la extorsión. Entonces, estas organizaciones recurren como una suerte de alianza con la inseguridad ciudadana de organizaciones criminales que se asientan en las ciudades y que tienen mayor experiencia, mayores recursos de gatilleros, de gente que puede proporcionarles apoyo. De esa forma es que se podría relacionar, porque hago también otra analogía. Recientemente se produjo un secuestro y asesinato de una persona ligada a la minería, acopiando mineral, que tenía muchísimos recursos, que inclusive pagó $1,5 millones a una organización asentada en barrios de Trujillo y que luego fue asesinada. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos terminar de esto? Se asocia la minería ilegal y la persona que está a cargo del acopio y venta de este mineral con una organización que ahora se ha hecho de $1,5 millones, que obviamente lo va a usar para centrar a otro tipo de víctimas, ¿no? Señor Omar Sánchez, vamos a hacer una pausa, pero quisiera dejarle planteada una pregunta relativa a la percepción ya no del hecho delincuencial, sino del papel de las autoridades frente a esto, porque ustedes investigan eso y lo que aparece es que hay sectores crecientes de nuestra población que no confía en las diversas instituciones públicas encargadas de hacer frente a la delincuencia y la criminalidad, desde la policía hasta el sistema judicial. Yo quisiera que nos diga cuáles son los hallazgos sobre este tema, señor Omar Castro, perdone, y que reaccione ante su respuesta Ricardo Valdés. Estamos conversando con el señor Omar Castro, gerente general de la Compañía Peruana de Investigación, que ha publicado esta semana una importante encuesta sobre la inseguridad y la delincuencia en el Perú, y con Ricardo Valdés, que ha sido viceministro del Interior y que es el autor de un informe importante hecho por Capital Humano y Social, las economías criminales y su impacto en el Perú. Había quedado planteada la pregunta relativa a la percepción, señor Castro, que los ciudadanos tenemos del papel que juegan las instituciones públicas encargadas de hacer frente a la delincuencia y la criminalidad. La percepción es muy mala, los números son terribles, ¿no? Nosotros hacemos la pregunta directamente a la población sobre el rol que cumplen distintas instituciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y cuando le preguntamos por la aprobación de esta lucha, por ejemplo, del Congreso, solo un 4.8% dice aprobar la gestión del Congreso en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y el mismo modo va respecto al Ministerio Público, las fiscalías, que tiene una aprobación del 10%, y del Poder Judicial, que bordea el 9% de aprobación de esta lucha contra la inseguridad ciudadana. En ambos casos, en el caso de las fiscalías, del Ministerio Público y de los juzgados, la razón por la cual la desaprobación es tan alta es porque hablan de corrupción en estas instituciones. Y es cierto, estamos en un país donde estamos hablando ya de una institucionalización de la corrupción. Y eso es algo peligroso. Ricardo comentaba y trataba de hacer, encontrar un porqué y encontrar el lazo, el nexo entre la minería informal y la inseguridad ciudadana. Y sí existe, o sea, existe en el sentido, y lo explicó bien, de que se crean los ambientes necesarios para que la delincuencia desarrolle más en ámbitos urbanos. En Ecuador, me estoy preguntando mucho por esto, del 2021 al día de hoy, la extorsión creció en 400%. O sea, es un número bastante significativo, y el temor es llegar a esto, pero el temor de llegar a esto es una perfección, requiere ciertos elementos que van con la perfección en nuestras instituciones, y esa perfección se mueve solo por el trabajo eficiente que pueden llevar a cabo las instituciones que dan justicia, que
como el Poder Judicial, ¿no? Donde la corrupción en el caso del Poder Judicial es percibida de manera muy alta y esto afecta directamente a su calificación en torno a esta lucha contra la inseguridad. Destacar, Fernando, Ricardo, que a la población también le preguntamos por el rol de la Policía Nacional, que a nosotros nos ha sorprendido este número porque hay un 40% que aprueba la labor que tiene la Policía Nacional en esta lucha contra la inseguridad, a pesar de que se habla también de corrupción en muchos elementos de la policía. Existe cierto respaldo que hay que destacar y la población también manifiesta que ve necesario que el Estado de alguna manera equipe de mejor manera, respalde de mejor manera a la policía y descarta mayoritariamente, en más de un 70%, la creación de una policía distinta, que se habla en algún momento de la policía municipal para luchar contra la inseguridad ciudadana. Es decir, hay una población, parte importante de una población que todavía confía en la Policía Nacional y creo que deberíamos aprovechar esa situación para dotarla de mejor equipamiento, de un armamento mucho más indicado, adecuado para esta lucha y sobre todo de darle la seguridad jurídica, porque tenemos un 88% de personas que consideran que el policía no debe ser preso ni denunciado por darle muerte a un delincuente en flagrancia, ¿no? Entonces, ojo con estos datos. Ya estamos en una situación en la cual la población requiere de mano firme, pero también requiere de abanderamientos, de personas o instituciones que lleven adelante la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ricardo Valdés, hay un hecho que yo destaco en la investigación de CPI. ¿Hay algunas formas de delitos que decrecen porque se ha impedido el mercado que haga viable la salida de esa actividad? Por ejemplo, el robo de autos. Hace unos años el robo de autos era una amenaza de todos los días, a toda hora, en todas partes. Ahora ha bajado mucho porque se ha sabido impedir que los autos robados puedan ser vendidos. Por supuesto que algunos saldrán al extranjero, pero es la mínima parte. En el caso de las economías ilegales que Capital Humano y Social estudia, ese dinero que se recauda se recicla en las actividades legales. Estamos acostumbrados a estudiar la trata de personas, que ustedes son pioneros del tema prácticamente, en lugares muy alejados de las capitales. Pero eso genera mucho dinero crecientemente y ese dinero entra acá. Y en el caso de la economía minería ilegal, ese oro que se extrae contaminando, recurriendo a prácticas prohibidas, esclavizando gente, se recicla. Ahí donde no hay un mercado para los productos frutos de la delincuencia, se reduce la delincuencia. Por eso llama tanto la atención que no se haya logrado hacerlo con los teléfonos celulares. Eso significa que se siguen vendiendo teléfonos manchados de sangre, como se dice en el Perú. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta realidad? Bueno, tengo una explicación al respecto, pero sí quisiera remarcar dos cositas con respecto a la encuesta antes de pasar al tema de qué ocurre con esta inmensa cantidad de dinero que mueven las economías criminales. Lo primero es que a mí también me sorprendió el fuerte apoyo que hay de la población hacia la Policía Nacional en este 40%, y lo otro que me sorprendió es el incremento del porcentaje de denuncia. De acuerdo al INEI, por ejemplo, solamente 14% denuncia los hechos de delito, los delitos X, por los que han sido ellos victimizados. En la encuesta aparece que hay un 40% también de denuncia de los delitos, que creo que va a la par con los niveles de confianza que han crecido por parte de la Policía Nacional. Eso es un tema. Y lo otro que también quería resaltar es que, hablando de las autoridades, en efecto, la corrupción es la que influye más en la percepción negativa del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero la gente encuentra que la principal responsabilidad de la inseguridad recae en el Estado y en la Presidenta de la República, pero largamente, en torno al 30%, 25 y 30%. Y creo que ambas percepciones son correctas porque existe un sistema nacional de seguridad ciudadana que lidera la Presidenta de la República y el Primer Ministro, que no está siendo realmente empleado como corresponde. Y en segundo lugar, obviamente hay una situación que hemos todos presenciado de cómo se hacen operativos, al margen de que la policía sí captura policías corruptos, pero se hacen también operativos, y en esos operativos la policía no logra encarcelar a los delincuentes porque no se produce efectivamente la acción de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial. Entonces, todos estos factores que aumentan la impunidad, que generan la percepción de inseguridad,
también la podemos hablar perfectamente de las economías criminales. ¿Por qué las economías se desarrollan de una forma tan fuerte? Porque tienen muy bajos costos, como consecuencia de que el Estado no invierte en la lucha contra la delincuencia a nivel de lo que ya se mencionó: minería ilegal, trata de personas, tal ilegal, narcotráfico, contrabando, tráfico de flora y fauna. Todo este conjunto de economías tienen un mercado interno, pero también tienen sobre todo un mercado internacional. Entonces, mientras este mercado internacional no sea materia y parte de la política internacional del gobierno, este mercado internacional va a seguir existiendo. La madera la compran países como Japón, el oro lo compran países como, en fin, algunos de Europa y otros de digamos, como la India. Y así podríamos ir mencionando qué es lo que pasa con la cocaína que sale de este país, tiene también un mercado fuera. Es decir, lo que tenemos es una situación tremendamente compleja, porque existe un mercado interno, y cuando se controla el mercado interno estamos dejando de controlar también el mercado internacional. De ahí, y lo otro que también no hemos comentado, pero existe también un esquema de financiamiento de estas economías criminales. Ahí hay una intervención muy interesante de la UIF. Ellos documentan todo el proceso de lavado de activos que generan estas economías criminales. Un dato, es decir, lo que habíamos investigado hasta el año 2023, nos andábamos en 7.200 millones aproximadamente de dólares que mueven las economías criminales. A diciembre del año pasado hemos actualizado la cifra, la minería ha crecido muchísimo y nos encontramos que en estos momentos, al cierre del 23, las economías criminales mueven 9.800 millones de dólares, muy por encima de los presupuestos del sector interior, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera. Son varios puntos de nuestro Producto Bruto Interno que están siendo generados por las economías ilegales. Señor Omar Castro, estamos en el mes de la mujer y pronto celebraremos el Día de Lucha por la Igualdad entre los géneros, el Día de la Mujer. Es interesante que hay más mujeres que no denuncian, que se sienten maltratadas y descreídas cuando son ellas objetos de algún abuso de género o de algún acto delincuencial en general. Sí, es cierto. Y el dato interesante también es ver de que el acto delictivo en una encuesta que hicimos en el 2017, en mujeres era mayor la incidencia. Y hoy día, tanto en hombres como en mujeres, va muy de la mano. Entonces, hay una diferenciación de género, incluso al momento de que el delincuente realice el acto delictivo. Hay una diferencia y sí hay una desconfianza mayor de la mujer en las instituciones y en todo lo que representa la lucha contra la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Palabras finales, Ricardo Valdés. No, aprovechar la última pregunta para mencionar que existen delitos en donde sí es la mujer la principal víctima. Y creo que también mencionar que la trata de personas en estos momentos a nivel de la victimización tiene a la mujer como su principal enfoque y la explotación sexual como el elemento central que prima, aunque también tenemos una alta dotación, aún por investigar, de servidumbre doméstica bajo condiciones de explotación, que obviamente también tenemos que decir algo al respecto. Es decir, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, creo que debemos resaltar que este tipo específico del delito, la mujer joven sobre todo a nivel de explotación sexual y la mujer de toda edad a nivel de explotación laboral, es la principal víctima y sobre la cual se habla muy poco en el Perú. Muchas gracias, señor Valdés. Ojalá que esto permita dar un contenido a esa conmemoración para que no quede como un acto ritual vacío. Omar Castro. Fernando, y ojo con el tema de los jóvenes, Fernando, discúlpame. Por favor, adelante. En los jóvenes la denuncia es muy baja, llega al 30% en realidad sobre los jóvenes que han tenido un acto delictivo, que han sufrido un acto delictivo. Es muy baja y está muy por debajo de los números de las personas por encima de 25 años, que está por encima del 40%. Y esto es porque nuestros jóvenes están creciendo en un ambiente en el cual su desconfianza crece cada día más.
desconfianza en la clase política. Muchas gracias por esa autoridad. precisión, por poner en énfasis en ese aspecto. Los jóvenes, sea por pasividad, sea por resignación, o sea porque han nacido bajo esa lógica y porque creen que todo es corrupción y es inútil denunciar. En todo caso, está muy mal que no lo denuncien y eso pone en evidencia una dificultad complementaria a la realidad de la delincuencia y la inseguridad en nuestro país. Correcto. Muchas gracias, Omar Castro, gerente general del Muchas CPI, gracias, Fernando. y Ricardo Valdés, responsable de Capital Humano y Social. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias por su colaboración.